Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Paco Spanish Podcast, un episodio más. Me da mucho gusto saludarlos, estoy muy contento y esta semana me siento muy relajado y listo para grabar algunos episodios para ustedes. Muy bien, antes de empezar con los temas de hoy, me gustaría preguntarles cómo están, me gustaría saber cómo está el clima. El día de hoy es 26 de octubre, 26 de octubre aquí en México y el clima creo que nos está sorprendiendo a todos, porque normalmente en estas fechas, a finales de octubre, el clima ya cambió un poco y ya se debería sentir un poco frío, fresco. Tal vez no muy frío, pero sí un poquito fresco. Es muy raro que haya tanto calor en estas fechas, creo yo. Y bueno, al menos en mi ciudad o en mi región sí está bastante caliente. Toda esta semana vamos a estar como a 30 grados, 30 grados Celsius, centígrados. Entonces, sí, no sé, no sabemos cuándo va a llegar el frío. Personalmente a mí me gusta mucho más el frío que el calor, así que estoy algo triste por eso. Pero bueno, pronto estamos llegando a final del año, un año que se ha ido muy rápido. Y bueno, ya en su momento platicaremos de temas como Navidad, como Año Nuevo, diciembre y todo eso. Quería decirles muchas gracias a los que han dejado comentarios en Spotify y también en YouTube, porque he recibido más de los que normalmente recibo y la mayoría, bueno, todos son mensajes muy buenos. Me da mucho gusto que les esté gustando, que les esté sirviendo este proyecto, este podcast. A mí también me ha estado sirviendo. Me siento muy, me siento muy cómodo, me siento muy contento de estar grabando y me da mucho gusto que les sea útil, que sea bueno para ustedes. Además, sus comentarios son muy importantes para mí porque además de que me hacen sentir muy bien, en especial en estas últimas semanas que he tenido mucho trabajo, ha sido pesado, he tenido algunas cosas, también asuntos personales, eh, me han dado mucha motivación y además me ayudan a saber cómo mejorar y qué cosas les gustan. Así que, por favor, dejen los comentarios que quieran. Bien, el día de hoy vamos a tocar un tema. Ah, por cierto, eh, alguien de ustedes me pidió que hablara un poco más del tema de la motivación y sí lo vamos a hacer en un episodio próximo. ¿Ok? El día de hoy traigo un tema que a mí me interesa mucho y que me llamaba mucho la atención las primeras veces que lo pensé y que seguramente ustedes van a poder relacionarse y identificar alguna historia de ustedes. ¿Ok? El tema es, ¿realmente cambiamos de personalidad al hablar otro idioma? Piénsenlo. ¿Realmente cambiamos de personalidad? ¿Cambiamos nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, quizás, nuestra manera de hablar cuando cambiamos de idioma? Seguramente entre ustedes haya muchas personas que hablen inglés, sé que están aprendiendo español. No sé cuál sea su primer idioma, eso es algo que me gustaría saber. Así que por favor compártanlo en los comentarios. ¿Cuál es su primer idioma? No sé. Sé que muchos de ustedes hablan inglés, pero seguramente muchos no. Eh, no sé, díganme, ¿cuál es su primer idioma? ¿Inglés? ¿Chino? ¿Japonés? ¿Ruso? ¿Italiano? Platíquenme en los comentarios. Seguramente en algún momento han sentido que al hablar otro idioma, quizás español, su personalidad es un poquito diferente. Quizás son más amigables o quizás son más tímidos o quizás son muy callados. No sé, ¿cuál ha sido su experiencia? Eh, para responder la pregunta de, de si realmente cambiamos de personalidad, yo les voy a dar mi opinión. Mi opinión es que no. Yo creo que no cambiamos de personalidad. Esa es mi respuesta, pero es una pregunta muy compleja, entonces vamos a hablar de diferentes cositas, ¿ok? Ahora, esta percepción, este pensamiento o esta idea de que cambiamos de forma de ser, de personalidad,
al cambiar de idioma es muy común en personas bilingües o multilingües, ¿no? Yo también lo he llegado a pensar. Como saben, yo hablo español, inglés y algo de japonés. ¿Me comporto siempre exactamente igual al hablar en estos tres idiomas? No, hay diferencias. Hay diferencias. Algunas pequeñas, algunas grandes. ¿Ok? Entonces, es normal pensar que cambiamos de personalidad. Es muy normal. ¿Ok? Hay que saber, hay que pensar en que al cambiar de idioma, usualmente no solo estamos cambiando de idioma. Cuando usamos otro idioma es porque estamos hablando con personas de otro país o porque nosotros estamos en otro país. Entonces el contexto entero, todo el contexto cambia. ¿Ok? Y cuando cambia el contexto, especialmente si estamos en otro país, eh, va a cambiar las personas, la sociedad, las reglas, normas, las costumbres, todo. Lo que es aceptable, lo que es grosero, lo que es cortés o amable. Todo esto va a cambiar, ¿no? Entonces es normal que no nos comportemos exactamente igual. Es totalmente normal. A ver, claro, la cultura y las normas del idioma van a cambiar. Ahora, este es el punto más importante que quisiera decir hoy. ¿Realmente estamos cambiando de personalidad o estamos limitados por nuestro nivel? Esta es una gran pregunta que a mí me hizo pensar mucho en su momento, o sea, en el pasado. ¿Realmente soy más tímido cuando hablo otro idioma o solamente mi nivel no es muy alto y no puedo hablar mucho? Esto es muy posible. Piénsenlo bien, porque hay muchas personas que dicen, en mi primer idioma, por ejemplo, no sé, en español, soy muy amigable, muy extrovertido, hago muchos chistes. Y cuando hablo inglés, me siento como una persona más tímida, introvertida, calmada, serio. ¿Realmente es culpa del idioma o solamente todavía no tenemos un nivel muy alto y no podemos sacar ese verdadero yo interior? Ambas cosas son posibles. Puede ser que tu personalidad cambie un poco, pero también si tu nivel es bajo, quizás eso es todo. Quizás ya que tengas un nivel alto, podrás sacar tu verdadera esencia. Este es el punto más importante que quería decir el día de hoy. No sé, ¿qué opinan? Yo creo que muchas personas sí están confundidas y creen que están cambiando de personalidad, pero en realidad solamente es que apenas están empezando a estudiar el idioma. Ahora, hay el caso contrario, casos diferentes de personas que se sienten más libres, más sueltas cuando están hablando otro idioma. Yo conozco algunas personas así. Conozco muchas personas que les gusta escribir en inglés. Personas mexicanas, por ejemplo, que prefieren escribir en inglés porque sienten que pueden expresar más sus sentimientos. Tengo un par de amigos así. O al hablar, hay gente que hablando en un segundo idioma tienen este efecto de libertad, esta sensación de libertad. Eh, Quizás es algo así como cuando, cuando es Halloween, por ejemplo, ahora que es octubre. Cuando es Halloween y tú te pones un disfraz o una máscara de tu personaje y te sientes libre, te sientes como motivado a actuar un poco diferente o como, no sé, como un poco sin filtro tal vez. No sé si alguna vez han sentido algo así al ponerse un disfraz o una máscara. Bueno, puede ser que hablar otro idioma sea una especie de máscara a veces. Yo creo que puede ser eso. No sé, ¿ustedes qué opinan? Ahora, el cambio de comportamiento, ¿ok? Nuestro comportamiento es cómo tratamos a las personas, cómo hablamos. eh, Todas estas cosas son un cambio de personalidad o
una adaptación al idioma. ¿Cuál de las dos creen que sea? Como les dije, yo no creo que realmente cambiemos mucho de personalidad. Yo creo que más bien es esto. Puede ser que nuestro nivel nos esté limitando o simplemente una pequeña adaptación, una pequeña o grande adaptación al idioma y sus normas, su cultura. ¿Ok? Por ejemplo, para mí, hablar en español y hablar en inglés es muy similar en cuanto a cómo me comporto. Eh, Mi entonación cambia, mi voz cambia un poco. Pero esto es natural porque los sonidos son diferentes, ¿verdad? Pero mi velocidad creo que es la misma, mi ritmo, la manera en que convivo, los chistes que hago son más o menos mantienen la misma esencia. Ahora, cuando hablo japonés, hay cosas que cambian y que son muy evidentes, son muy obvias. El lenguaje corporal, por ejemplo. Cuando hablamos, o al menos yo, cuando hablo español e inglés, utilizo mucho mis manos, como pueden ver. Muevo mucho mi cabeza, muevo mucho los ojos, hago muchos gestos con la cara. Y cuando hablo japonés, muchas de estas cosas las limito, las bajo un poco o mucho, porque por ejemplo en japonés o en Japón, el mover mucho las manos y los dedos al hablar no es tan bien visto. Se percibe como una costumbre de niños, como si no pudieras controlar tus brazos. Entonces, esto es muy difícil para mí controlarlo cuando hablo japonés, pero intento hacerlo. Por supuesto, el tono en el que hablas en japonés, pues también va a cambiar según la persona. Si estás hablando con un señor o con un niño, ¿verdad? Esto pasa en todos los idiomas, pero creo que en japonés es muy drástico. Y sí, el contacto visual puede cambiar la manera en que ves a las personas. Bueno, otras cosas pequeñas, ¿no? Que ya estaríamos entrando en temas más complejos. Muy bien. Cambiar de idioma es cambiar un pequeño filtro de tu personalidad. Entonces, para mí la personalidad es la misma, la persona es la misma, la esencia es la misma, pero estás poniendo un pequeño filtro diferente. ¿Ok? Por esto yo creo que a pesar de que cambiamos un poco, la personalidad no cambia. Yo me siento la misma persona hablando todos los idiomas y creo que si aprendiera más, me seguiría sintiendo la misma persona, pero tal vez la experiencia de ustedes es muy diferente a la mía. Así que, si es así, díganme. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, no mucho más. Me gustaría que me compartieran su experiencia propia, porque muchos de mis estudiantes en la universidad se me acercan y me preguntan si yo cambio de personalidad o si yo creo que ellos cambian de personalidad, porque en la universidad a veces tenemos clases en español y a veces tenemos clases en inglés. ¿Ok? Muchos de ellos sí, su personalidad cambia, simplemente son muy callados en inglés porque no les gusta hablar demasiado en inglés o no se sienten muy cómodos o algo así. Entonces hay un cambio muy grande. Puede ser, no sé. También hay personas que tienen no actividades, actitudes negativas hacia algún idioma que hablan. Por ejemplo, hay personas que hablan, no sé, inglés, pero no les gusta el inglés, o personas que saben hablar español, pero no les gusta hablar español. Entonces, cuando hacen ese cambio de idioma, ya desde el principio su mentalidad es un poco negativa, puede ser. Muy bien, platíquenme. Me gustaría en esta ocasión que me dijeran primero cuál es su primera lengua. Yo quiero saber, de verdad, si su primera lengua es el inglés, si sé que hay algunos que hablan español muy bien o que su primera lengua es español, díganmelo. Y díganme si creen que su personalidad cambia cuando hablan español o cuando hablan otro idioma. No sé cuáles idiomas saben. Háganme saber. Muy bien. Mi conclusión es, yo creo que yo no cambio de personalidad. Creo que mi esencia es la misma. Pero sí hay cambios un poco en
entonación, en mi voz y sobre todo en mi lenguaje corporal, en mi cuerpo. Creo que esa es mi conclusión. Muy bien, platíquenme, ¿cómo se sienten ustedes cuando hablan español, cuando hablan inglés, cuando hablan italiano, cuando hablan su primer idioma? ¿Son los mismos? ¿Son extrovertidos? ¿Son introvertidos? ¿Se sienten más libres? ¿Se sienten tímidos? No sé, háganme saber. Bien, los veré muy pronto con otro episodio. Me siento muy motivado para grabar episodios, pero ahora es hora de dormir. Ya es muy tarde aquí en México. Y bueno, eh, espero que el clima se ponga frío muy pronto porque a mí no me gusta el calor. Bien chicos, los veré en el siguiente episodio y muchísimas gracias por apoyar este proyecto. Me dan mucha energía para seguir haciendo más episodios. Chao.